Mi nombre es Joaquín de la Torre, soy el director de desarrollo de negocio de SIGPAD. Y bueno, voy a intentar ser breve, pero daros por lo menos una pincelada de lo que es SIGPAD y qué es lo que hacemos. Si luego más adelante estáis interesados en la solución, no hay ningún problema en realizaros una demo completa de la misma, o incluso dejaros licencia de prueba para que podáis probarla en vuestro entorno. SIGPAD es una empresa española. SIGPAD nació en Bilbao, la fundaron Luis Ángel del Valle y Juan Corcovés. Ellos venían del mundo de la seguridad, más concretamente del mundo del antivirus, pero bueno, ellos tenían hace aproximadamente 6 años, se fueron de Panda Security para crear su propio proyecto empresarial. Tenían la visión de que en un mundo en el que se accede a la información desde cualquier sitio, lo importante no iba a ser proteger las máquinas, como hacía el antivirus, sino proteger la información. Y esto es lo que hacemos en SIGPAD. La información, al fin y al cabo, es el activo más valioso de una organización y por eso mismo, al final, el que es más atacado. Lo peor es que vemos que cada vez están habiendo más ataques, pero sin embargo, en los últimos años, solo de todas las pérdidas de datos que hubo, solamente el 4% de ellas, los datos estaban protegidos, estaban cifrados, eran inusables para las personas que habían accedido a ellos. En el 96% restante de los casos, las personas que accedieron a nuestros datos pudieron hacer el uso que quisieron de ellos. ¿Qué tipo de datos son extraídos? Bueno, tenemos el ejemplo famoso de los papeles de Panamá, del bufete Mossack Fonseca, que además este mes pasado les han dado el premio Pulitzer de investigación a los periodistas que lo publicaron, en el que se sacaron 11,5 millones de documentos, 2,6 terabytes. De ellos incluso 2,2 millones eran de PDF y otros formatos abiertos. En realidad los documentos extraídos son de todo tipo. Correos, volcado de base de datos. ¿Y cómo se producen estos ataques? Se distribuyen de una forma casi simétrica. Aproximadamente el 50% de los ataques que se producen son ataques maliciosos. Estos ataques maliciosos no son solamente ataques externos, en muchos casos, y son quizás a veces más peligrosos, son ataques internos. Un empleado o descontento puede hacernos más daño que cualquier ataque que pueda venir del exterior. Otro 25% aproximadamente viene de fallos del sistema que dejan expuesta nuestra información, o incluso la otra cuarta parte de error humano. Empleados o contratas que hacen accesible información nuestra que no debía ser accesible, o que envían información por error a quien no se debía. Y es que el problema es que cuando nuestros datos están viajando sin control, la gente no accede a la información solamente desde la red corporativa. Se accede a la información desde redes públicas, privadas, se envía por correo, y la gente no accede a la información solamente a través del dispositivo de la empresa, sino con la difusión de los smartphones y las tablets. La gente accede a la información también desde sus propios dispositivos personales, con lo cual, desde los departamentos de TI, se pierde un poco la visibilidad de dónde está nuestra información y quién está accediendo a ella. Ese es uno de los 4 retos principales que tienen actualmente los equipos de seguridad. El primero es este, la visibilidad. ¿Cómo puedo saber quién está accediendo a mis datos y dónde están mis datos, aunque estos hayan sido ya distribuidos? El segundo es el control. ¿Cómo puedo seguir controlando esos datos, esa información, aunque mis empleados o lo hayan enviado o lo hayan distribuido por cualquier método? Y el tercero, también más importante, en caso de que esta información esté llegando a manos de quien no debiera, ¿cómo puedo tomar acciones rápidamente para revocar el acceso a esa información? Y sobre todo, ¿cómo puedo hacer todo eso sin interferir en los procesos de negocio, haciéndolo de forma sencilla para los usuarios que sigan trabajando de la forma habitual? Bueno, para ello las medidas habituales de protección no son válidas. Por ejemplo, la protección perimetral, tener un firewall, un IDS, un IPS, todo esto está estupendo, es fundamental, nos puede prevenir de ataques externos, pero como hemos visto, gran parte de los ataques y de la fuga de información ni siquiera se producen por ataques externos. El tema del cifrado. El cifrado tradicional también nos puede ayudar porque nuestra información está protegida en reposo, incluso está protegida en tránsito cuando se la estamos enviando a alguien. Pero realmente, si la persona con la que estamos compartiendo la información tiene permisos para abrirla,
nosotros estamos perdiendo el control de esa información. Ya puede guardarla sin cifrar o podría reenviarse a terceras personas y nosotros perderíamos el control. O CAT, que es una especie también de NAC para la nube, que también lo que va a controlar es quién va a poder acceder a qué información de nuestra nube o a qué servicio. Pero una vez que ha accedido, lo mismo, perdemos el control. O el DLP son muy útiles, funcionan como una especie de policías dentro de nuestra organización, que lo que hace es que clasifica la información y dependiendo de la clasificación que le da la información va a permitir o no que salga de nuestra organización, pero igual, una vez que ha salido, no tenemos ningún control sobre la información. Lo ideal sería una protección que fuese persistente con el documento, que acompañase al documento estuviera donde estuviera, que nos permitiera monitorizar quién está accediendo al documento, que nos permitiera incluso controlar con qué permisos se está accediendo al documento, incluso revocarlo de forma completa, esté donde esté. Bueno, pues eso es lo que hacemos en CILPAC. En CILPAC protegemos la documentación, ciframos la documentación, pero vamos un paso más allá de lo que es el cifrado. Porque se trata de que si una documentación es vuestra esté donde esté. Vosotros vais a tener en todo momento conocimiento de quién accede a esa información, de quién intenta acceder. Vais a poder controlar con los permisos con los que se accede a esa información, incluso revocarlo de forma completa, aunque la información haya sido distribuida por cualquier método. Te va a dar igual que la información esté en tu servidor corporativo que se la haya llevado a alguien de tu mundo. Además, la protección va a acompañar a la información en todo momento. Es como si le pusiésemos una carcasa a la documentación que va a acompañar en todo momento independientemente de cómo la compartamos. Independientemente de que la subamos a un gestor documental, se la enviemos a alguien por correo o se la lleve físicamente en un pendrive o un disco externo. Con CILPAC vas a tener los datos controlados en todo momento. Vas a poder auditar quién accede, quién no accede, incluso en un momento dado revocar los permisos de acceso. Imaginaros, por ejemplo, un empleado que se va de la compañía. Pues yo directamente puedo quitar el acceso a la información corporativa que tenga. Y aunque se la haya llevado a su casa, aunque la tenga en su móvil, en su PC, en su casa, no solamente no va a poder acceder a ella, sino que si intenta acceder, a mí me va a quedar registro. O incluso vas a poder poner fechas de caducidad a la documentación. No quiere decir que a partir de determinadas fechas se siga accediendo a un documento que es sustituido por una nueva versión. O incluso vas a poder transferir la propiedad de la documentación. En un momento dado dejas de trabajar con un partner y pasas a trabajar con otro, vas a poder transferir de nuevo los permisos sobre la información. Luego, el objetivo de CILPAC es todo que sea muy sencillo. CILPAC, en el fondo, tendría que englobarse dentro de lo que llamamos soluciones IRM, soluciones de gestión de derechos de la información. Las soluciones IRM no son nuevas, llevan tiempo. Lo que ocurre es que no han tenido la difusión que podría esperarse desde el contexto tecnológico porque fallaban en lo principal. No eran amigables para el usuario y eran complicadas de gestionar para los departamentos. Entonces, todo el foco de CILPAC es que sea muy sencillo para los usuarios proteger, compartir y acceder a información protegida y que sea muy sencilla la gestión para los departamentos de TI. Para ello, por ejemplo, nos podemos integrar con el directorio activo. Cuando das de alta en el directorio activo, le estás dando de alta en CILPAC. Cuando le cambias de grupo de directorio activo, tú puedes poner política en tu grupo y automáticamente cambia sus permisos sobre la información. Le das de baja y no te que hacer nada. Ya le estás quitando los permisos sobre la información. Nos podemos integrar con los servidores, con los NAS, con gestores documentales, para que simplemente puedas poner una política de protección a una carpeta en un servidor o en un gestor documental, por ejemplo, la carpeta de recursos humanos, la gente guarda la documentación ahí y solamente con el hecho de guardarla la documentación queda protegida. La gente que proteja así ni siquiera necesita tener instalado absolutamente nada en su equipo. Y si alguien saca la información de ahí, la descarga, la información va con la protección. Nos podemos integrar con el servidor de correo, de forma que incluso no solamente vas a poder proteger los archivos que envías por correo electrónico, sino cifrar también el propio cuerpo del mensaje. Imaginaros un directivo que está tratando temas delicados de fusiones, de compras, de lo que sea, y quiere asegurarse de que el correo que está enviando a una determinada persona no va a acabar viéndolo otra persona diferente, o que incluso le va a desaparecer de su correo pasado el tiempo que él determine. No que le desaparezca físicamente, pero le va a quedar un cifrado al que no va a tener acceso. Nos podemos integrar con herramientas de clasificación o con DLPs.
nosotros podemos integrarnos con herramientas de clasificación tipo Watson, James, Institute o DLT como Forcepoint, McAfee, Symantec, de forma que podemos leer la clasificación que estas herramientas dejan en los ficheros y tú puedas poner políticas de protección asociadas a una determinada clasificación. Por ejemplo, quiero que en el nivel de confidencialidad alto automáticamente se proteja con SILPAR. Nosotros vamos a leer esos metadatos en los ficheros, vamos a ver qué nivel de clasificación tiene ese fichero y si el nivel de clasificación está asociado a una protección, se va a proteger de forma automática sin intervención del usuario. Nos podemos integrar con herramientas CIEM, para que tú si quieres puedas poner alertas. Por ejemplo, si los intentos de acceso a una determinada información protegida superan ciertos rangos, te salten las alarmas. Nos integramos con Office, de forma que los usuarios van a seguir trabajando con sus herramientas habituales. Incluso si lo que estamos compartiendo con alguien es un documento de Office, la persona con la que estamos compartiendo el documento protegido ni siquiera necesita instalarse nada para acceder a él. Lo que buscamos es la máxima usabilidad y entonces a la hora de seleccionar un motor de cifrado hemos cogido el RMS de Microsoft porque nos da esa ventaja. Office a partir de Office 2003 entiende RMS, con lo cual tú compartes un documento protegido con alguien y esa persona no tiene que instalarse absolutamente nada para abrirlo. La primera vez que va a abrir el documento protegido le pedirá que se identifique, pero incluso como lo que buscamos es una máxima usabilidad, no le va a estar dando la lata cada vez que abra cualquier documento protegido. Se va a bajar un certificado y la siguiente vez que ahora ya ese documento o cualquier otro que le enviemos va a ser totalmente transparente. Bueno, ¿a quién aplica? Una ventaja también de SILPAR es que no es como otro tipo de soluciones que tienen la obligación de desplegarlos a toda la organización. De hecho, en organizaciones muy grandes es muy típico empezar con áreas como puede ser el Consejo de Dirección, Recursos Humanos, Departamento Legal y luego después ir extendiendo al resto de áreas. Al fin y al cabo, en todas las áreas se maneja información que no queremos que llegue a manos de quienes debieran. Por ejemplo, en la Administración Pública Cliente del Gobierno de Navarra, así empezaron con protección para documentación para los altos cargos y ahora lo han extendido a Policía Foral y a Sanidad. La Administración Pública, el cliente también la Junta de la Mancha, el Congreso, el Canal. Somos una empresa joven, pero como veis tenemos clientes representativos en todos los sectores. De hecho, en el departamento financiero, en el área financiera, por ejemplo, el cliente Sareb, el cliente del BSI, que son todos los del 4B. No están aquí todavía, pero bueno, se nota que los bancos de Andorra manejan información que no quieren que llegue a manos de quien no debiera, pero en Andorra hay tres bancos principales que son Moraván, Alban y Balban. Moraván y Alban son ya clientes de Panda, perdonad, yo también soy de Panda, de SILPAR, y Balban lo será próximamente. En industria, por ejemplo, el cliente Acciona, el cliente Gamesa, el cliente Ferrovial, el cliente Red Eléctrica. En salud también es uno de los entornos donde, claro, por el tipo de datos que se manejan también estamos creciendo mucho. Por ejemplo, comentaba antes el Servicio Navarro de Salud, pero también todo el Servicio Vasco de Salud del cliente. Por ejemplo, allí, el caso de uso que tiene, y es que en los hospitales, donde cualquier tema de estos de malos tratos o violencia de género, están obligados a enviar información a un juzgado. Bueno, pues ahora toda esa información es información que va protegida con SILPAR, con lo cual tiene auditoría completa de quién accede, incluso completa de caducidad para los accesorios. SILPAR puede funcionar con dos infraestructuras. Lo bueno también de SILPAR es que el despliegue es muy sencillo. Puede funcionar con una infraestructura cloud en la que ni siquiera sería necesario ningún tipo de despliegue interno dentro de la organización, o puede funcionar con una infraestructura 100% local. En ninguno de los dos casos, nunca, nosotros no tuvimos ningún tipo de información de la empresa. La información se protege, se cifra, permanece siempre en local. ¿Y cómo funciona? Como comentábamos antes, la forma más sencilla de proteger es cifrar aplicando una política de protección a una carpeta en un servidor o en un objeto documental y automáticamente la documentación que se guarda ahí queda protegida. Pero también se puede proteger desde el Office, se puede proteger con el botón derecho del ratón, se puede proteger integrándolo con herramientas de clasificación, el RDP, como comentaba antes, o se puede proteger desde el Outlook, donde no solamente vamos a poder proteger los archivos, sino también el propio cuerpo de mensaje, pero incluso vamos a tener la capacidad de poder crear una especie de administradores delegados de datos.
Muchas veces son los usuarios y no el TI quien conoce el ciclo de vida de una información. ¿Quién y durante cuánto tiempo puede acceder a ella? Bueno, con SILPAD vamos a tener también esta herramienta de SILPAD Desktop con la que los usuarios van a poder crearse sus propias políticas de protección para las necesidades específicas de uso que tengan ellos. Y con la que van a poder también hacer tracking de su información, de quién está accediendo, intentando acceder a ella, igual, sin tener que andar recurriendo de forma continua al departamento de TI. Una vez que un documento está protegido, da igual cómo lo compartas, porque la protección acompaña el documento. Y luego, lo interesante es que no vamos a cambiar la forma en la que los usuarios trabajan. Los usuarios van a trabajar de la misma forma. Si, por lo que comentamos, incluso si es un documento de Office, ni siquiera van a necesitar instalarse nada. Pero si no es un documento de Office lo que estamos compartiendo, con SILPAD podemos proteger ya cualquier formato de documento. La actualización que sacamos esta semana, cualquier formato de documento podría ser protegido por SILPAD. Los formatos de documentos con los que vais a tener un control completo de los derechos digitales van a ser documentos de Office, cualquier documento de Office a partir de Office 2003, documentos de texto plano, de texto enriquecido, imágenes, documentos de audio, de vídeo, PDF por supuesto. Nos integramos también con soluciones de CAD, hasta ahora nos integramos con AutoCAD, a partir de ahora también con SolidWorks y con Katia, también con OpenOffice, con LibreOffice, con Access, con Visio, con Project y OneNote. Todo ese tipo de formatos vais a tener un control completo de los derechos digitales. Si no es un formato de esos, igual, va a poderse proteger igual. No vas a tener ese ajuste fino de los derechos, de con qué permisos puede acceder, pero siempre vas a tener auditoría de acceso y siempre vas a poder revocar incluso los permisos de acceso en remoto, que ya es mucho más de lo que te ofrece cualquier solución de cifrado regional. Lo que comentaba, si es un documento de Office, ni siquiera hace falta nada instalarse para verlo. Y si no es un documento de Office, que por ejemplo, plano de AutoCAD o un PDF, igual, no vamos a obligar a que los usuarios utilicen visores ni aplicaciones específicas. Si utiliza Adobe para ver los PDFs, sigue utilizando Adobe igual, de forma transparente. Simplemente por debajo le vamos a instalar un pequeño gestor de derechos que no requiere permisos de administración, a diferencia de cualquier otra solución, y que pesa solo 5 megas, con lo cual se puede instalar en cualquier máquina, que lo que va a hacer es eso. Él abre el PDF, por ejemplo, con Adobe, y esto por detrás va a estar comprobando si puede abrirlos y con qué permisos puede abrirlos. Y luego lo bueno es que el administrador lógicamente no va a poder ver la información, pero sí va a tener una herramienta con la que, oye, si en un momento dado te piden un informe de qué ha pasado con determinada documentación, vas a poder sacar pues toda la gente que ha accedido o intentado acceder a esa documentación, o de un usuario. Pues este usuario ha accedido a esta documentación protegida y ha intentado acceder sin permiso a esta otra. Además te va a ayudar también a clasificar la información, porque vas a poder ver un poco cómo es el flujo de información de la organización, quién comparte con quién está intentando acceder sin permiso a qué documentación nuestra es la que está siendo compartida con gente de fuera de la empresa. Las ventajas principales de SILPAD son estas. Vamos a tener control completo de nuestra información, esté dentro o esté fuera de la red. Da igual cómo sea sido distribuido, porque la protección va a acompañar siempre el documento. El despliegue va a ser muy sencillo. Si es en infraestructura local, es infraestructura Windows, el Windows 2008 Server Superior y SQL Server, que puede estar en máquinas virtuales con alta disponibilidad. Y si es infraestructura nube, pues ni siquiera. Te va a ayudar a clasificar la información porque vas a poder monitorizar qué es lo que está pasando con tu información. Los usuarios van a seguir trabajando con sus herramientas habituales y en ningún momento se va a subir nada a la nube para protegerlo. Y luego, de cara también a cómo nos puede ayudar en la nueva regulación, el nuevo GDPR, es importante que nos va a ayudar a minimizar la posibilidad de que se produzca una violación de seguridad de los datos sobre el proceso. Como la protección acompaña el documento, y da igual cómo se comporta un documento, que el documento va a estar siempre protegido, vamos a minimizar la posibilidad de que se produzca una violación de la seguridad de los datos, porque la documentación va a estar cifrada. Con lo cual también nos vamos a evitar tener que identificar a los afectados. Con lo cual vamos a poder evitar las multas, porque hemos demostrado que hemos puesto medidas para evitar fugas. La propia ley menciona que si se toman las medidas oportunas para evitar fugas de la información, y la propia ley menciona el cifrado, estás exento tanto de las multas como de la comunicación pública a los usuarios. Si los datos están cifrados, te libras tanto de una cosa como de otra. También va a servir de apoyo al delegado de protección de datos
y nos va a ayudar a tener control de los datos sensibles, aunque estén incluso en un proveedor en una nube pública. Porque la ventaja principal de Sysbag es esa. Tus datos están protegidos, estén donde estén. Y una información es tuya esté donde esté. El ejemplo gráfico que ponemos nosotros muchas veces es que con Sysbag es como si vuestra información fuese como vuestra embajada en el equipo de otra persona. Se trata de eso. Se trata de que la información va a seguir siempre las órdenes del dueño de la información, no del dueño del dispositivo en el que esté la información.